Fulgens radiatur. Brillante luz de San Benito. Papa Pío XII, 1947. A nuestros venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios en paz y comunión con la sede apostólica. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Como una estrella en la oscuridad de la noche, Benito de Nursia brilla con esplendor, una gloria no solo para Italia sino para toda la Iglesia. Quien considere su célebre vida y sus estudios a la luz de la verdad de la historia, los tiempos lúgubres y tormentosos en los que vivió, sin duda comprenderá la verdad de la promesa divina que Cristo hizo a los apóstoles y a la sociedad que fundó: yo estaré contigo todos los días, hasta la consumación del mundo. 1. En ningún momento de la historia esta promesa pierde su fuerza, se verifica en el curso de todas las edades fluyendo, como ellos, bajo la guía de la divina providencia. Pero cuando los enemigos asaltan con más fiereza el nombre de pila, cuando la fatídica barca de Pedro se agita con más violencia y cuando todo parece tambalearse sin esperanza de apoyo humano, es entonces cuando Cristo está presente, siervo. 2. Entre estos campeones resplandece con luz resplandeciente nuestro Benedicto, bendecido por nombre y gracia. 2. En los designios providenciales de Dios, emergió de un siglo oscuro en el que la posición y el destino de la civilización, así como de la Iglesia y de la sociedad civil, estaban en peligro de colapsar. El Imperio Romano, que había alcanzado tal cumbre de gloria y se había unido con leyes sabias e igualmente templadas a tantos pueblos, naciones y tribus, de modo que podría ser llamado más correctamente el protector del mundo que su amo imperial. 3. Este imperio, como todas las instituciones terrenales, se habían derrumbado. Debilitado y corrupto por dentro, yacía en poderosas ruinas en Occidente, destrozado por las invasiones de las tribus del norte. 3. En una tormenta tan poderosa y conmoción universal, de donde brillaba la esperanza. De donde surgió la ayuda y la protección para salvar a la humanidad y que quedó de sus tesoros del naufragio. Vino de la Iglesia Católica. Todas las instituciones terrenales comenzaron y construyeron únicamente sobre la sabiduría humana y el poder humano, con el paso del tiempo se suceden unas a otras, florecen y luego, naturalmente, fracasan, se debilitan y se desmoronan, pero la organización que estableció nuestro Redentor ha recibido de su divino fundador una vida inagotable y una fuerza duradera de lo alto. Así sostenida y fortalecida, la Iglesia se victoriosa a través de las fortunas hostiles del tiempo y las circunstancias, en medio de sus ruinas y fracasos es capaz de moldear una época nueva y más feliz, y con la doctrina y el espíritu cristianos puede construir y erigir una nueva sociedad de ciudadanos, pueblos y naciones. 4. Nos alegra, venerables hermanos, tratar brevemente en esta encíclica el papel desempeñado por Benedicto en esta renovación y restauración, pues este año, parecería que han transcurrido 14 siglos desde que felizmente cambió este exilio terrenal por su país celestial después de innumerables labores para la gloria de Dios y la salvación del hombre. 5. Nacido en la provincia de Nursia de ascendencia honorable. 4. Estaba lleno del espíritu de toda justicia. 5. Y de manera notable apoyó al cristianismo con su santidad, prudencia y sabiduría. Mientras el siglo había envejecido en el vicio, mientras Italia y toda Europa parecían un teatro miserable para la lucha a vida o muerte de las naciones, e incluso la disciplina monástica se debilitó con la mundanalidad y no estaba a la altura de la tarea de resistir y vencer a los seductores de la corrupción, Benedicto demostró ser la juventud perenne de la Iglesia por su destacada santidad y trabajo, restauró la moralidad con su enseñanza y ejemplo, protegió el santuario de la vida religiosa con leyes más seguras y santas. Eso no fue todo, él y sus seguidores recuperaron a las tribus sin cultura de su vida salvaje a la cultura cívica y cristiana. 6. En la primera flor de la juventud fue enviado a Roma para estudiar las ciencias liberales. 6. Allí con gran dolor notó herejías y toda clase de errores prevalecientes y muchas mentes engañadas y corrompidas, la moralidad pública y privada se desmoronaba y muchos, especialmente los jóvenes elegantes y finos, estaban tristemente hundidos en el fango del placer. El resultado fue que se podría decir de la sociedad romana: se muere y se ríe. En casi todas partes del mundo las lágrimas siguen a nuestra risa. 7. Sin embargo, bajo la influencia de Dios, no se entregó a ninguna distracción ni placer. Pero cuando vio a muchos a través de los caminos desiguales del vicio correr de cabeza hacia su propia ruina, echó hacia atrás su pie, pero nuevo en el mundo. Refutando por tanto los conocimientos y los estudios, y abandonando la casa y los bienes de su padre, solo deseaba agradar a Dios en una vida virtuosa. 8. De buena gana se despidió de las comodidades de la vida y los encantos de una época corrupta, así como de los atractivos y honorables oficios de un futuro prometedor al que podría haber aspirado, dejando atrás Roma, buscó lugares salvajes y solitarios donde poder dedicarse a la contemplación de lo divino. Así llegó a Subiaco y allí, retirándose a una cueva estrecha, comenzó a vivir una vida más celestial que humana. 7. Escondido con Cristo en Dios. 9. Se esforzó durante 3 años con grandes frutos por adquirir la perfección y santidad de los evangelios a los que parecía llamado por instinto divino. Hizo la práctica de evitar todas las cosas terrenales para buscar solo y ardientemente las cosas celestiales, de conversar con Dios día y noche, de orar incesantemente por su propia salvación y por la salvación de los hombres, en refrenar y dominar el cuerpo mediante el castigo voluntario, y en controlar los movimientos malignos de los sentidos. En esta forma de vida encontró tal dulzura de alma que todos los placeres anteriores que había experimentado con su riqueza y comodidad ahora le parecían desagradables y de alguna manera olvidados. Un día,
el enemigo de la naturaleza humana despertó en él fuertes atractivos de la carne, de inmediato se resistió enérgicamente, alma noble y fuerte que era, y arrojándose en un matorral de zarzas y ortigas afiladas por heridas voluntarias venció y apagó el fuego interior. Victorioso sobre sí mismo, parecía haber sido fortalecido desde lo alto como recompensa. Después de lo cual, como él mismo se refirió a sus discípulos, estuvo tan libre de la tentación similar que nunca sintió tal movimiento. Estando ahora completamente libre de tentaciones viciosas, merecía dignamente ser un maestro de la virtud. 10. 8. Nuestro santo, pues, viviendo durante mucho tiempo esta vida apartada y solitaria en la cueva de Subiaco, se formó y se instaló en la santidad, y puso esos sólidos cimientos de perfección cristiana sobre los que se le dio más tarde para levantar un poderoso edificio de alturas elevadas. Como bien saben, venerables hermanos, las obras celosas y apostólicas se vuelven inútiles y vanas si no proceden de un alma enriquecida con esas cualidades cristianas que, solo con la gracia de Dios, pueden hacer que las empresas humanas contribuyan a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Este Benedicto lo sabía bien y había descubierto que era cierto. Antes de emprender y ejecutar aquellos grandes designios y planes a los que fue llamado por Dios, primero dedicó sus más fervientes esfuerzos y fervientes oraciones a hacerse dueño plenamente de esa santidad evangélica integral que deseaba que los demás adquirieran. 9. Cuando la reputación de su santidad se extendió y aumentó diariamente por todas partes, no solo los monjes que vivían cerca desearon estar bajo su gobierno, sino que una multitud de habitantes comenzaron a acudir a él en grupos deseando escuchar su voz suave, su extraordinaria virtud y ver las maravillosas señales que Dios obró a menudo a través de él. De hecho, esa luz brillante que brillaba en la cueva oscura de Subiaco se extendió tanto que llegó incluso a regiones remotas. Así, los nobles y piadosos de la ciudad de Roma empezaron a acudir a él y encomiaron a sus hijos para que fueran criados por él al servicio del Dios Todopoderoso. 11. 10. Fue entonces cuando este santo hombre vio que le había llegado el momento, ordenado por la providencia de Dios, de fundar una familia de religiosos y moldearlos a la perfección de los evangelios. Comenzó bajo los auspicios más favorables. Porque en esos lugares había reunido a muchos para el servicio de Dios, de modo que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo construyó allí 12 monasterios, en cada uno de los cuales puso 12 monjes con sus superiores, y retuvo algunos consigo mismo a quien pensaba instruir más. 12. 11. Pero mientras las cosas empezaron muy favorablemente, como dijimos, y arrojaron resultados ricos y saludables, prometiendo aún mayores en el futuro, nuestro santo con el mayor dolor del alma, vio una tormenta estallar sobre la cosecha creciente, que un espíritu envidioso había provocado y los deseos de ganancia terrenal se habían despertado. Dado que Benedicto fue impulsado por un consejo divino y no humano, y temió que la envidia que se había despertado principalmente contra él mismo retrocediera injustamente sobre sus seguidores, dejó que la envidia siguiera su curso, y después de deshacerse de los oratorios y otros edificios, dejando en ellos un número competente de hermanos con superiores, se llevó consigo algunos monjes y se fue a otro lugar. 13. Confiando en Dios y confiando en su ayuda siempre presente, se dirigió al sur y llegó a un fuerte llamado Casino situado en la ladera de una montaña alta. Sobre este se encontraba un antiguo templo donde Apolo era adorado por los necios campesinos, según la costumbre de los antiguos paganos. A su alrededor también crecían arboledas, en las que incluso hasta ese momento la loca multitud de infieles solía ofrecer sus sacrificios idólatras. El hombre de Dios que llegó a ese lugar rompió el ídolo, derribó el altar, quemó las arboledas y del templo de Apolo hizo una capilla de San Martín. Donde había estado el altar profano, construyó una capilla de San Juan, y con la predicación continua convirtió a muchas personas de allí. 14. El hombre de Dios que llegó a ese lugar rompió el ídolo, derribó el altar, quemó las arboledas y del templo de Apolo hizo una capilla de San Martín. Donde había estado el altar profano, construyó una capilla de San Juan, y con la predicación continua convirtió a muchas personas de allí. 14. El hombre de Dios que llegó a ese lugar rompió el ídolo, derribó el altar, quemó las arboledas y del templo de Apolo hizo una capilla de San Martín. Donde había estado el altar profano, construyó una capilla de San Juan, y con la predicación continua convirtió a muchas personas de allí. 14. 12. Casino, como todos saben, fue la morada principal y el teatro principal de la virtud y santidad del Santo Patriarca. Desde la cima de esta montaña, mientras prácticamente por todos lados la ignorancia y la oscuridad del vicio seguían tratando de eclipsar y envolver todo, brillaba una nueva luz, encendida por la enseñanza y la civilización de antaño y enriquecida aún más por los preceptos del cristianismo, iluminó a los pueblos y naciones errantes, los recordó a la verdad y los encaminó por el camino correcto. Así, de hecho, se puede afirmar con razón que el santo monasterio construido allí era un refugio y refugio de la más alta sabiduría y de todas las virtudes, y en aquellos tiempos tan turbulentos era, por así decirlo, un pilar de la Iglesia y un baluarte de la fe. 15. 13. Fue aquí donde Benedicto llevó la vida monástica a ese grado de perfección al que había aspirado durante mucho tiempo mediante la oración, la meditación y la práctica. La tarea especial y principal que parecía haberle sido encomendada en los designios de la providencia de Dios no era tanto imponer a Occidente el modo de vida de los monjes de Oriente, sino adaptar esa vida y acomodarla al genio, necesidades y condiciones de Italia y del resto de Europa. Así, al plácido ascetismo que también floreció en los monasterios de Oriente, añadió una actividad laboriosa e incansable que permite a los monjes dar a los demás el fruto de la contemplación. 16.
y no solo producir cosechas de tierras baldías, pero también cultivar fruto espiritual a través de su apostolado agotador. La vida comunitaria de una casa benedictina templaba y suavizaba las severidades de la vida solitaria, no apta para todos y hasta peligrosa a veces para algunos, a través de la oración, el trabajo y la aplicación a las ciencias sagradas y profanas. Una paz bendita no conoce la ociosidad ni la pereza, actividad y trabajo, lejos de fatigar la mente, distraerla y aplicarla a cosas inútiles, más bien tranquilizarla, fortalecerla y elevarla a cosas superiores. En efecto, no se impone un excesivo rigor de disciplina o severidad de penitencia, sino ante todo el amor de Dios y una caridad fraterna, universal y sincera. Él templó tanto la regla que los fuertes desearían hacer más y los débiles no se asustaron por su severidad, trató de gobernar a sus discípulos con el amor en lugar de dominarlos con el miedo. 17. Cuando un día vio a un anacoreta. 14. Así, las normas especiales de la vida eremítica y sus preceptos particulares, que en general no eran muy seguros o fijos y dependían a menudo del deseo del superior, dieron paso al derecho monástico benedictino, monumento destacado de la prudencia romana y cristiana. En él los derechos, deberes y obras de los monjes se ven atemperados por la benevolencia y la caridad del Evangelio. Ha demostrado y sigue siendo un medio poderoso para animar a muchos a la virtud y llevarlos a la santidad. Porque en la ley benedictina se unen la mayor prudencia y sencillez, la humildad cristiana se une a la virtud viril, la apacibilidad templa la severidad, y una sana libertad ennoblece la debida sumisión. En ella la corrección se da con firmeza, pero prevalecen la clemencia y la benignidad, se observan las ordenanzas, pero la obediencia trae descanso a la mente y paz al alma, la gravedad se honra con el silencio, pero la gracia fácil añade adorno a la conversación, se ejerce el poder de la autoridad, pero la debilidad no deja de tener su apoyo. 19. 15. No es de extrañar entonces que la regla que Benedicto, el hombre de Dios, escribió para los monjes fuera sobresaliente por su sabiduría y elegante en el lenguaje. 20, y hoy reciba el mayor elogio de todos. Es un placer detenerme aquí brevemente en algunas de sus líneas principales y colocarlas en su verdadera luz, ya que esperamos que esto sea gratificante y útil no solo para los numerosos seguidores del Santo Patriarca, sino también para el clero y los fieles cristianos. 16. La comunidad monástica está constituida y organizada de tal manera que se asemeja al hogar cristiano que el abado superior preside como el padre de familia, y todo debe depender completamente de su autoridad paterna. Vemos que es conveniente, dice San Benito, para la preservación de la paz y la caridad, que todo el gobierno del monasterio dependa de la voluntad del abad. 21. Por tanto, todos y cada uno deben obedecerle religiosamente. 22, y ver en él a Dios mismo y reverenciar su autoridad. Como deber que se le ha encomendado, se compromete a gobernar las almas de los monjes y conducirlas a la perfección evangélica, y, por tanto, que sopese y medite dentro de sí mismo con la mayor diligencia que algún día deberá responder por ellos ante el juez supremo. 23, y que actúe de tal manera en este grave asunto que pueda ser justamente recompensado cuando rinda cuentas ante el terrible juicio de Dios. 24, además, siempre que se debatan asuntos importantes en cualquier monasterio. 17. Desde el principio, la cuestión de aceptar o rechazar candidatos a la vida monástica fue complicada y difícil. A los santos monasterios acudían aspirantes de todas las razas y pueblos y de todas las clases de ciudadanos, romanos y no romanos, libres y esclavos, conquistados y conquistadores, de la nobleza patricia no pocos, y también de la plebe humilde. Benedicto XVI dominó esta situación con amplitud de visión y caridad fraterna, porque como él dice, ya sea siervo o libre, todos somos uno en Cristo, y llevamos la misma carga de servidumbre bajo un mismo Señor. Por lo tanto, hágase el amor para todos, que todos estén sujetos a la misma disciplina según su merecimiento. 26. Para los que han abrazado su instituto, ordena que todas las cosas son comunes a todos. 27. No bajo la fuerza o la violencia, sino de forma espontánea y desinteresada. Además, todos dentro del recinto del monasterio están sujetos a la estabilidad de la vida religiosa de tal manera que deben dedicarse no solo a la oración sobre las cosas celestiales y la lectura. 28. Sino también al trabajo en el campo. 29. A las artes y oficios. 30. Así como a las obras sagradas del apostolado. Como la ociosidad es enemiga del alma, los hermanos deben ocuparse en momentos fijos de trabajar con sus manos. 31. Pero es de primordial importancia para todos, y debe procurarse con la mayor diligencia y el mayor cuidado, que nada se prefiera a la obra de Dios. 32. Aunque creemos que la presencia divina está en todas partes. Lo creemos especialmente y sin duda alguna, cuando asistimos en la labor de por tanto, los hermanos deben estar ocupados en tiempos fijos trabajando con sus manos. 31. Pero es de primordial importancia para todos, y debe procurarse con la mayor diligencia y el mayor cuidado, que nada se prefiera a la obra de Dios. 32. Aunque creemos que la presencia divina está en todas partes. Lo creemos especialmente y sin duda alguna, cuando asistimos en la labor de por tanto, los hermanos deben estar ocupados en tiempos fijos trabajando con sus manos. 31. Pero es de primordial importancia para todos, y debe procurarse con la mayor diligencia y el mayor cuidado, que nada sea preferible a la obra de Dios. 32. Aunque creemos que la presencia divina está en todas partes. Lo creemos especialmente y sin duda alguna, cuando asistimos en la labor de Dios. Por tanto, consideremos de qué manera nos conviene estar a los ojos de Dios y de sus ángeles,
y así cantemos en coro para que la mente y la voz estén de acuerdo. 33. 18. De estas normas y axiomas que nos ha complacido extraer de la ley benedictina, se puede discernir y apreciar fácilmente la prudencia de la regla monástica, su oportunidad, su maravillosa armonía y adecuación a la naturaleza humana, así como también su significado y suprema importancia. Durante una época oscura y turbulenta, cuando la agricultura, la honorable artesanía, el estudio de las bellas artes profanas y divinas eran poco estimados y vergonzosamente descuidados por casi todos, surgió en los monasterios benedictinos una casi incontable multitud de agricultores, artesanos y sabios que lo hicieron. Hicieron todo lo posible por conservar los memoriales de la sabiduría antigua y devolvieron a las naciones antiguas y nuevas, a menudo en guerra entre sí, a la paz, la armonía y el trabajo serio. De la barbarie renaciente. 19. Tampoco eso fue todo. Es esencial en el estilo de vida benedictino que, mientras se dedican a actividades manuales o intelectuales, todos deben esforzarse continuamente por elevar sus corazones a Cristo, que tiene eso como su principal preocupación, y arder con perfecto amor por él. Porque las cosas de la tierra o del mundo entero no pueden satisfacer la mente del hombre que Dios creó para sí mismo, más bien, la función que les dio su Creador es movernos y elevarnos gradualmente a la posesión de Dios. Por tanto, es sumamente necesario no preferir nada al amor de Cristo. 34, no tener nada más querido para ellos que Cristo. 35, que no prefieran nada a Cristo y que Él nos dé vida eterna. 36. 20. A este amor ardiente del Divino Redentor debe corresponder el amor al prójimo. Debemos apreciar a todos como a nuestros hermanos y ayudarlos en todo sentido. Por lo tanto, mientras la gente planea y fomenta el odio y la traición unos contra otros, mientras el robo, la matanza y las innumerables penalidades y miserias aumentan en esta violenta conmoción de naciones e instituciones, Benedicto proclama estos santos preceptos a sus seguidores: tenga especial cuidado recibir a los pobres y viajeros, porque en ellos Cristo es más seguro. 37. Que todos los invitados que vengan al monasterio sean entretenidos como el mismo Cristo, porque él dirá: fui forastero y me acogisteis. 38. Antes de todo y sobre todo, hay que tener especial cuidado los enfermos para que sean servidos de hecho como el mismo Cristo, que dice: estuve enfermo y me visitasteis. 39. Así, animado y ardiendo en un amor perfecto por Dios y por el prójimo, cumplió y perfeccionó su tarea, y cuando gozoso y lleno de méritos sintió de antemano el aliento del cielo, promesa de bienaventuranza eterna, y anticipó su dulzura, 6 días antes de su muerte hizo que se abriera su tumba. Pronto, presa de una fiebre, comenzó a consumirse por el fuego, día a día sus fuerzas empezaron a debilitarse, y la dolencia aumentaba diariamente. El 6.º día, hizo que sus discípulos lo llevaran al oratorio, donde se armó para salir recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Luego, apoyando sus miembros débiles por las manos de sus discípulos, se puso de pie, sus manos levantadas hacia el cielo. 21. Después de su piadosa muerte, cuando el santo patriarca fue al cielo, la orden de monjes que fundó estaba lejos de fallar o colapsar, más bien, parecía no solo sobrealimentado y fortalecido por su ejemplo vivo, sino también sostenido y vivificado por su patrocinio celestial, de modo que iba aumentando año tras año. 22. Todos los que no están cegados por los prejuicios, pero examinan los acontecimientos a la luz de la historia y juzgan con imparcialidad, deben reconocer la influencia benéfica que tuvo el poder y la fuerza de la orden benedictina en ese periodo temprano, y cuántos grandes beneficios otorgó al éxito generaciones. Porque además del hecho, como ya dijimos, de que los hijos de Benito estaban casi solos en esa época oscura de profunda ignorancia y confusión, en la preservación de los códices de la literatura y el saber, en traducirlos con la mayor fidelidad y comentarlos, también fueron entre los pioneros en la práctica y promoción de las artes, la ciencia y la enseñanza. La Iglesia Católica en los primeros 3 siglos de su vida fue confirmada y aumentada de manera maravillosa por la sangre sagrada de los mártires. Luego, en edades posteriores, la integridad de sus doctrinas se mantuvo intacta contra los herejes y el error por la obra sabia y activa de los padres. De la misma manera se puede afirmar que el Instituto Benedictino y sus florecientes monasterios fueron levantados no sin la guía y asistencia divina, para que, mientras el Imperio Romano se tambaleaba y tribus bárbaras acicaladas por la furia bélica atacaban por todos lados, la civilización podría reparar sus pérdidas y, después de civilizar a las naciones con la verdad y la caridad de los evangelios, las conduciría hábil e incansablemente a la armonía fraterna, al trabajo fecundo y a una vida virtuosa regida por los preceptos de nuestro Redentor y guiada por su gracia. Así como en épocas pasadas las legiones romanas, que intentaron someter a todas las naciones a la ciudad madre imperial, marcharon por los caminos construidos por los cónsules, así que ahora innumerables bandas de monjes cuyos brazos no son carnales sino poderosos para Dios. 41. Son enviados por el sumo pontífice para extender hasta los confines de la tierra el reino pacífico de Jesucristo, no con espada, violencia o matanza, sino con la cruz y el arado, con verdad y caridad. Por donde pasaban estas bandas desarmadas, compuestas de heraldos de la religión cristiana, de obreros, de labradores y maestros de las ciencias humanas y divinas, se dejaban caer bosques y tierras baldías al arado, surgieron centros de artesanos y bellas artes, de una vida tosca y salvaje, los hombres se conformaron a la sociedad civil y la cultura. Para ellos, la enseñanza y el poder del Evangelio fue la luz que siempre los guió. Numerosos apóstoles, ardiendo de divina caridad, atravesaron regiones desconocidas e inquietas de Europa que generosamente regaron con sudor y sangre,
apaciguando a las poblaciones les encendieron la antorcha de la verdad y la santidad católicas. Entonces se puede afirmar que aunque Roma con muchas victorias extendió el poder de su imperio en tierra y mar, todavía su conquista bélica subyugó menos que la paz cristiana conquistó. 42. Porque además de Gran Bretaña, Galia, Bateivia, Frisia, Dinamarca, Alemania y Escandinavia, no pocas naciones eslavas también se regocijan en estos monjes como sus apóstoles y los consideran su gloria y los ilustres autores de su civilización. ¿Cuántos prelados vinieron de su orden, que sabiamente gobernaron diócesis previamente creadas, fundaron nuevas y con su labor contribuyeron a su progreso? ¿Cuántos maestros y profesores ilustres establecieron lugares famosos de aprendizaje y de bellas artes, iluminó las mentes de muchos sumidos en el error y aumentó la reserva de conocimientos profanos y religiosos en todos los departamentos? Finalmente, ¿cuántos hombres santos brillaron como miembros de la orden benedictina, que no escatimaron esfuerzos para alcanzar la perfección evangélica y, con el ejemplo de su virtud, predicando, con signos realmente maravillosos realizados bajo Dios, dedicaron todas sus energías a la difusión del reino de Jesucristo? Muchos de ellos, como bien saben, venerables hermanos, fueron adornados con la dignidad episcopal o la majestad del sumo pontificado. Los nombres de estos apóstoles, prelados, santos y supremos pontífices están inscritos con letras de oro en los anales de la Iglesia, sería tedioso nombrar cada uno aquí. 23. Por tanto, nos parece muy oportuno que lo que hemos tocado brevemente se reflexione seriamente durante estas celebraciones del centenario y se ponga de nuevo en la luz más clara ante los ojos de todos, para que todos puedan ensalzar y alabar con mayor facilidad estos hechos destacados Iglesia y que puedan seguir con más entusiasmo y voluntad las enseñanzas y los consejos de una vida más santa que contienen. 24. No son solo las épocas pasadas las que tenían motivos para beneficiarse de los beneficios de este patriarca, nuestra propia época tiene muchas lecciones importantes que aprender de él. Que aprendan, en primer lugar, los que pertenecen a su numerosa familia no dudamos que lo hagan a seguir cada día más de cerca sus ilustres pasos y que cada uno reduzca a la práctica de la vida ordinaria los principios y ejemplo de su virtud y santidad. Así, aquellos que en obediencia a una llamada sobrenatural siguieron una vocación enviada celestial para abrazar la vida monástica, no solo se corresponderán con ella de todo corazón y eficientemente, buscando la paz y la calma no de su propia conciencia y de su propia salvación eterna, sino que también podrá trabajar con mejores resultados por el bien común del cristianismo y por la promoción de la gloria de Dios. 25. Además, todas las clases sociales, si examinan concienzuda y seriamente la vida, la enseñanza y los gloriosos logros de San Benito, no pueden dejar de caer bajo la influencia de su suave pero poderosa inspiración. De hecho, reconocerán espontáneamente que incluso nuestra época, angustiada y ansiosa por las vastas ruinas materiales y morales, los peligros y las pérdidas acumuladas, puede tomar prestados de él los remedios necesarios. Pero ante todo, que recuerden y consideren que los principios sagrados de la religión y sus normas de conducta son los cimientos más seguros y sólidos de la sociedad humana. Si se les ignora y se compromete, todo lo que promueve el orden, la paz y la prosperidad entre los hombres y las naciones, como consecuencia casi necesaria, se derrumba gradualmente. La historia de la orden benedictina es un claro testimonio de ello, como hemos visto, y ya lo comprendió claramente esa mente culta de los antiguos tiempos paganos cuando expresó el juicio: ustedes, pontífices, den mayor seguridad a la ciudad por la religión que por los muros circundantes. 43. Además, cuando se eliminan la santidad y la religión, sigue una vida de agitación y gran confusión, y me atrevería a decir que cuando falla la devoción a los dioses, fallan la confiabilidad, la sociedad humana y la justicia, la más excelente de todas las virtudes. 44. 26. Es de primera y primordial importancia que la deidad suprema sea reverenciada y sus santas leyes obedecidas en la vida privada y pública, de lo contrario, no existe un poder humano capaz de controlar las pasiones desatadas de los pueblos. La religión por sí sola proporciona el apoyo de lo que es correcto y honorable. 27. Hay otra lección y amonestación que nos ha dado el Santo Patriarca de la que tanto necesita nuestra época, que Dios no solo debe ser honrado y adorado, sino que debe ser amado como Padre con gran caridad. La caridad en verdad se ha enfriado y está dormida, de modo que muchos buscan las cosas de la tierra en lugar de las del cielo, de donde las luchas conflictivas dan lugar a frecuentes disputas y fomentan la desconfianza y amargas enemistades. Dado que la Deidad eterna es el autor de nuestra vida y de él hemos recibido numerosos dones, es nuestro estricto deber amarlo ardientemente y dirigirnos y entregarnos a él y todo lo que tenemos. De este amor divino debe surgir la caridad fraterna hacia el prójimo, que nos lleve a considerar a todos como hermanos en Cristo de cualquier estirpe, nación o cultura. 28. Si estas normas, en virtud de las cuales Benedicto iluminó una vez salvaron y edificaron la sociedad de aquellos tiempos turbulentos que se derrumbaban e incluso la conducen a mejores caminos, son aceptadas y honradas universalmente hoy, entonces sin duda nuestra época podrá para salir a salvo de su aterrador naufragio, compensar sus pérdidas materiales y espirituales y remediar adecuadamente sus profundas heridas. 29. Además, venerables hermanos, autor y legislador de la orden benedictina, tenemos otra lección que, en efecto, hoy se proclama libre y ampliamente, pero que con demasiada frecuencia no se reduce adecuadamente a la práctica que debería. Es que el trabajo humano no carece de dignidad, no es algo desagradable y gravoso, sino algo digno de estima, un honor y una alegría. Una vida ajetreada, ya sea empleada en el campo,
en los negocios rentables o en las artes liberales, no degrada la mente sino que la eleva, no lo reduce a la esclavitud, sino que le confiere un cierto dominio y poder de dirección incluso en las circunstancias más difíciles. Incluso Jesús, cuando era joven, todavía protegido entre los muros domésticos, no desdeñó ejercer el oficio de carpintero en el taller de su padre adoptivo, quería consagrar el trabajo humano con sudor divino. Por tanto, los que trabajan en los oficios, así como los que están ocupados en la búsqueda de la literatura y el aprendizaje, recuerden que están realizando una tarea muy noble para ganar su pan de cada día, no solo se están cuidando a sí mismos y sus mejores intereses, sino que también pueden ser útiles para toda la comunidad. Que trabajen, como advierte el patriarca Benedicto, con la mente y el alma elevadas hacia el cielo, trabajando no por la fuerza sino por el amor, y una última palabra, aun cuando estén defendiendo sus propios derechos legítimos, que no tengan envidia de la suerte de los demás, trabajen no en desorden y tumulto, sino en unidad tranquila y armoniosa. Que tengan presente esas palabras divinas: con el sudor de tu rostro comerás el pan. 45. Esta ley de obediencia y expiación es válida para todos los hombres. 30. Sobre todo, no olvidemos que, mirando más allá de las cosas fugaces de la tierra, debemos luchar cada día y cada vez más por los bienes celestiales y duraderos, ya sea que nos dediquemos al trabajo intelectual, al estudio o al laborioso oficio. Cuando hayamos alcanzado esa meta, entonces y solo entonces se nos dará el gozar de la verdadera paz, el reposo sin interrupciones y la felicidad eterna. 31. Cuando la guerra reciente se desencadenó y se extendió de manera lamentable a las costas de Campeinia y Lacio, alcanzó, como ustedes saben, venerables hermanos, la cumbre sagrada de Monte Cassino, y aunque no dejamos nada por hacer en persuadir, exhortar, protestar para que no se infligiera una inmensa pérdida a la religión, la cultura y la civilización, la ruina y la destrucción llegaron a ese ilustre hogar de sabiduría y piedad que había sobrevivido a la agitación de siglos como una antorcha que conquista la oscuridad. Luego, cuando las ciudades, pueblos, aldeas y aldeas de los alrededores quedaron en ruinas, parecía que incluso la archabadía de Cassino, la casa principal de la orden benedictina, compartía el dolor y los sufrimientos de sus hijos. 32. En la actualidad, muros desmoronados y escombros, que zarzas lamentablemente invadidas, se alzan donde los altos monumentos se encontraban una vez con la mirada, cerca de una pequeña casa para los monjes se ha erigido recientemente. Pero, ¿por qué no se expresa la esperanza mientras se celebra el siglo XIV desde que ese santo ganó el cielo, después de iniciar y perfeccionar su gran obra? ¿Por qué no se puede esperar que con la ayuda de todos y especialmente de los ricos y generoso, esta muy antigua archabadía será restaurada lo antes posible a su prístina gloria? De hecho, esto se lo debe la humanidad a Benedict, porque si hoy se enorgullece de un gran saber, si se regocija en los documentos literarios antiguos, debe agradecerle principalmente a él y a sus hijos trabajadores. Confiamos, por tanto, en que el futuro cumplirá felizmente nuestra esperanza y nuestros deseos. 33. Apoyándonos en esta esperanza, a cada uno de vosotros, venerables hermanos, a todo el rebaño confiado a vuestro cuidado, y a toda la familia de monjes que se gloria de este legislador como maestro y padre, impartimos con gran afecto como muestra de la gracia celestial y testimonio de nuestra buena voluntad, la bendición apostólica. 34. Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de San Benito, el día 21 de marzo del año 1947, noveno de nuestro pontificado voz del orden social de hoy. Nos referimos específicamente a aquellos males que trascienden la esfera material o natural y se encuentran dentro del orden sobrenatural y religioso propiamente dicho, en otras palabras, aquellos males que afectan la vida espiritual de las almas. Estos males son tanto más deplorables cuanto que dañan almas cuyo valor es infinitamente mayor que el de cualquier objeto meramente material. 17. Más allá de la laxitud tan generalizada en el desempeño de los deberes cristianos, no podemos dejar de lamentarnos con ustedes, venerables hermanos, por el hecho de que muchísimas iglesias, que durante la guerra habían pasado a usos profanos, aún no han sido restaurados a su propósito original como templos de oración y adoración divina, además, que aún no han sido reabiertos muchos seminarios cuya existencia es vital para la preparación y formación de dignos líderes y maestros de la vida religiosa, que las filas del clero en casi todos los países han sido diezmadas, ya sea porque tantos sacerdotes han muerto en el campo de batalla en el ejercicio de su sagrado ministerio o se han perdido para la Iglesia porque demostraron ser infieles a su santa vocación, debido a las condiciones desfavorables en las que se vieron obligados a vivir durante tanto tiempo, y 18. Los resultados nefastos de la Gran Guerra, ya que afectan la vida espiritual, se han sentido en todo el mundo, incluso en zonas apartadas y solitarias de continentes lejanos. Los misioneros se han visto obligados a abandonar el campo de sus labores apostólicas, y muchos no han podido volver a su trabajo, provocando interrupciones e incluso abandono de aquellas gloriosas conquistas de la fe que tanto han hecho por elevar el nivel de la civilización moral, material y religiosa. Es muy cierto que ha habido algunas compensaciones valiosas por estas grandes desgracias espirituales. Entre estas compensaciones hay una que destaca con audaz relieve y desmiente muchas calumnias antiguas, a saber, que un amor puro a la patria y una generosa devoción al deber arden brillantemente en las almas de los consagrados a Dios, y que a través de su sagrado ministerio los consuelos de la religión fueron llevados a miles de moribundos en los campos de batalla mojados con sangre humana. Así, muchos, a pesar de sus prejuicios,
se vieron inducidos a honrar nuevamente el sacerdocio y la Iglesia debido a los maravillosos ejemplos de sacrificio de sí mismos que habían conocido. Por estos felices resultados, estamos en deuda únicamente con la bondad y sabiduría infinitas de Dios, que extrae el bien del mal. 19. Hasta ahora, nuestra carta se ha dedicado a un recital de los males que afligen a la sociedad actual. Ahora debemos investigar, con todo el cuidado posible, las causas de estos trastornos, algunos de los cuales ya se han mencionado. Llegados a este punto, venerables hermanos, parece que nos llega la voz del Divino Consolador y Médico que, hablando de estas flaquezas humanas, dice, todas estas maldades vienen de dentro. Marcos 7, 23. 20. De hecho, la paz se firmó en un cónclave solemne entre los beligerantes de la última guerra. Esta paz, sin embargo, solo se plasmó en tratados. No fue recibido en el corazón de los hombres, que todavía albergan el deseo de luchar unos contra otros y seguir amenazando de la manera más seria la tranquilidad y la estabilidad de la sociedad civil. Lamentablemente, la ley de la violencia ha dominado durante tanto tiempo que ha debilitado y casi borrado todo rastro de esos sentimientos naturales de amor y misericordia que la ley de la caridad cristiana tanto ha contribuido a alentar. Tampoco esta paz ilusoria, escrita solo en papel, ha servido hasta ahora para despertar sentimientos nobles similares en el alma de los hombres. Por el contrario, ha nacido un espíritu de violencia y de odio que, debido a que ha sido entregado durante tanto tiempo, se ha convertido casi en una segunda naturaleza en muchos hombres. Ha seguido la regla ciega de las partes inferiores del alma sobre las superiores, esa regla de los elementos inferiores luchando contra la ley de la mente, por la que San Pablo se lamentó. Romanos 7, 23. 21. Los hombres de hoy no actúan como cristianos, como hermanos, sino como extraños y hasta enemigos. El sentido de la dignidad personal del hombre y del valor de la vida humana se ha perdido en la dominación brutal engendrada por el poder y la mera superioridad numérica. Muchos están decididos a explotar a sus vecinos únicamente con el propósito de disfrutar más plenamente y en mayor escala de los bienes de este mundo. Pero cometen un grave error los que se han volcado hacia la adquisición de bienes materiales y temporales y se olvidan de las cosas eternas y espirituales, a cuya posesión Jesús, nuestro Redentor, por medio de la Iglesia, su intérprete viviente, llama a los hombres. 22. Es en la naturaleza misma de los objetos materiales que un deseo desmesurado por ellos se convierte en la raíz de todo mal, de toda discordia y, en particular, de una degradación del sentido moral. Por un lado, las cosas que son naturalmente viles y viles nunca pueden dar lugar a nobles aspiraciones en el corazón humano, que fue creado por y para Dios solo y está inquieto hasta que encuentra reposo en él. Por otro lado, los bienes materiales, y en esto se diferencian mucho de los del espíritu que cuanto más poseemos, más quedan por adquirir, cuanto más se reparten entre los hombres menos tiene cada uno y, en consecuencia, lo que un hombre tiene, otro no puede poseerlo a menos que se lo quite por la fuerza al primero. Siendo tal el caso, las posesiones mundanas nunca pueden satisfacer a todos por igual ni dar lugar a un espíritu de satisfacción universal. Pero debe convertirse forzosamente en una fuente de división entre los hombres y de aflicción de espíritu, como lo experimentó incluso el sabio Salomón, vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1, 2, 14. 23. Los mismos efectos que resultan de estos males entre los individuos también pueden esperarse entre las naciones. ¿De dónde son las guerras y contiendas entre ustedes? Pregunta el apóstol Santiago. No son de aquí de tus concupiscencias, que guerra en tus miembros. Santiago 4, 1, 2. 24. El deseo desmesurado de placer, la concupiscencia de la carne, siembra la semilla fatal de la división no solo entre familias sino también entre estados. El deseo desmesurado de posesiones, la concupiscencia de los ojos, se convierte inevitablemente en lucha de clases y en egoísmo social. El deseo desmesurado de gobernar o dominar a los demás, orgullo de la vida, pronto se convierte en meras rivalidades partidistas o faccionales, manifestándose en constantes manifestaciones de ambiciones conflictivas y desembocando en una abierta rebelión, en el crimen de lesa majestad, e incluso en el parricidio nacional. 25. Estos deseos no suprimidos, este amor desmesurado por las cosas del mundo, son precisamente la fuente de todos los malentendidos y rivalidades internacionales, a pesar de que muchas veces los hombres se atreven a sostener que los actos motivados por tales motivos son excusables e incluso justificables porque, en verdad, se realizaban por razones de Estado o de bien público, o por amor a la patria. El patriotismo, el estímulo de tantas virtudes y de tantos actos nobles de heroísmo cuando se mantiene dentro de los límites de la ley de Cristo, se convierte simplemente en una ocasión, un incentivo adicional para la grave injusticia cuando el verdadero amor a la patria se degrada a la condición de un nacionalismo extremo, cuando olvidamos que todos los hombres son nuestros hermanos y miembros de la misma gran familia humana, que otras naciones tienen el mismo derecho que nosotros tanto a la vida como a la prosperidad, que nunca es lícito, ni siquiera sabio, disociar la moralidad de los asuntos de la vida práctica, que, en última instancia, es la justicia que exalta a una nación, pero el pecado hace miserables a las naciones. Proverbios 14, 34. 26. Quizás las ventajas para la propia familia, ciudad o nación obtenidas de alguna manera como esta pueden parecer una gran y maravillosa victoria. Este pensamiento ya ha sido expresado por San Agustín, pero al final resulta para ser algo muy superficial, algo que más bien nos inspire con las más espantosas aprensiones de la ruina inminente.
Es una felicidad que parece hermosa pero quebradiza como el vidrio. Siempre debemos estar en guardia, no sea que con horror veamos que se rompe en 1000 pedazos al primer toque. San Agustín de Civitate Dei, libro 4, cap 3. 27. Hay más allá de la ausencia de paz y los males que acompañan a esta ausencia, otra causa más profunda y profunda de las condiciones actuales. Esta causa estaba incluso comenzando a asomar su cabeza antes de la guerra, y las terribles calamidades consecuentes de ese cataclismo deberían haber demostrado ser un remedio para ellos si la humanidad tan solo se hubiera tomado la molestia de comprender el verdadero significado de esos terribles eventos. En las Sagradas Escrituras leemos: los que han abandonado al Señor, serán consumidos. Isaías 1, 28, no menos conocidas son las palabras del Divino Maestro Jesucristo, quien dijo: sin mí nada podéis hacer, Juan 15, 5, y otra vez: el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11, 23. 28. Estas palabras de la Biblia se han cumplido y ahora están en este mismo momento, están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Debido a que los hombres han abandonado a Dios y a Jesucristo, se han hundido en las profundidades del mal. Desperdician sus energías y consumen su tiempo y esfuerzos en vanos y estériles intentos de encontrar un remedio a estos males, pero sin siquiera lograr salvar lo poco que queda de la ruina existente. Era un deseo bastante generalizado que tanto nuestras leyes como nuestros gobiernos existieran sin reconocer a Dios ni a Jesucristo, sobre la base de la teoría de que toda autoridad proviene de los hombres, no de Dios. Debido a tal suposición, la autoridad misma perdió su control sobre la humanidad, porque había perdido esa sólida e incuestionable justificación de su derecho a mandar por un lado y a ser obedecido por el otro. La sociedad, lógicamente e inevitablemente, fue sacudida hasta lo más hondo e incluso amenazada de destrucción, ya que ya no le quedaba un fundamento estable, todo se había reducido a una serie de conflictos, al dominio de la mayoría, o a la supremacía de intereses especiales. 29. Una vez más, se aprobó una legislación que no reconocía que ni Dios ni Jesucristo tenían ningún derecho sobre el matrimonio, una visión errónea que degradó el matrimonio al nivel de un mero contrato civil, a pesar de que Jesús mismo lo había llamado sacramento, Efesios v, 32, y lo había convertido en el símbolo santo y santificador de esa unión indisoluble que lo une a su Iglesia. Los altos ideales y los sentimientos puros con los que la Iglesia siempre ha rodeado la idea de la familia, germen de toda la vida social, fueron rebajados, despreciados o confundidos en la mente de muchos. Como consecuencia, se destruyeron los ideales correctos del gobierno familiar y con ellos los de la paz familiar, la estabilidad y la unidad de la propia familia se vieron amenazadas y socavadas y, lo peor de todo. 30. Sumado a todo esto, Dios y Jesucristo, así como sus doctrinas, fueron desterrados de la escuela. Como consecuencia triste pero inevitable, la escuela se volvió no solo laica y no religiosa, sino abiertamente atea y antirreligiosa. En tales circunstancias, fue fácil persuadir a los niños pobres e ignorantes de que ni Dios ni la religión tienen importancia en lo que respecta a su vida diaria. Además, el nombre de Dios casi nunca se menciona en tales escuelas a menos que sea para blasfemarlo o para ridiculizar a su Iglesia. Así, la escuela privada por la fuerza del derecho a enseñar cualquier cosa sobre Dios o su ley no podía sino fallar en sus esfuerzos por educar realmente, es decir, por llevar a los niños a la práctica de la virtud, porque la escuela carecía de los principios fundamentales que subyacen en la posesión del conocimiento de Dios y de los medios necesarios para fortalecer la voluntad en sus esfuerzos por el bien y por evitar el pecado. También desapareció toda posibilidad de sentar una base sólida para la paz, el orden y la prosperidad, ya sea en la familia o en las relaciones sociales. Así, los principios basados en la filosofía espiritualista del cristianismo habiendo sido oscurecidos o destruidos en la mente de muchos, un materialismo triunfante sirvió para preparar a la humanidad para la propaganda de la anarquía y del odio social que se desataba en tan gran escala. 31. Es de extrañar entonces que, con el rechazo generalizado a aceptar los principios de la verdadera sabiduría cristiana, las semillas de la discordia sembradas en todas partes encuentren un suelo bondadoso en el que crecer y fructifiquen en esa tremenda lucha, la Gran Guerra, que lamentablemente no sirvió para atenuar sino aumentar, con sus actos de violencia y derramamiento de sangre, las animosidades internacionales y sociales que ya existían. 32. Hasta aquí hemos analizado brevemente las causas de los males que afligen a la sociedad actual, cuyo relato, sin embargo, venerables hermanos, no debe hacernos perder la esperanza de encontrar el remedio adecuado, ya que los mismos males parecen sugerir una salida a estas dificultades. 33. Primero, y lo más importante de todo, para la humanidad es la necesidad de paz espiritual. No necesitamos una paz que consistirá únicamente en actos de cortesía externa o formal, sino una paz que penetre en el alma de los hombres y que unirá, curará y reabrirá sus corazones a ese cariño mutuo que nace del amor fraterno. La paz de Cristo es la única paz que responde a esta descripción, que la paz de Cristo se regocije en vuestros corazones. Colosenses 3, 15, tampoco hay otra paz posible que la que Cristo dio a sus discípulos, Juan 14, 27, porque, puesto que Él es Dios, Él ve el corazón, y Reyes 16, 7, y en nuestros corazones su reino está establecido. Una vez más, Jesucristo está perfectamente justificado cuando llama a esta paz del alma suya, porque Él fue el primero que dijo a los hombres, todos ustedes son hermanos. Mateo 23, 8, Él también nos dio, sellándolo con la sangre de su propia vida, la ley del amor fraternal, de la paciencia mutua,
este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Juan 15, 12, sobrellevad las cargas los unos de los otros, y así cumplirás la ley de Cristo. Gálatas 2. 34. De esto se desprende, como consecuencia inmediata, que la paz de Cristo solo puede ser una paz de justicia según las palabras del profeta: la obra de la justicia será la paz, Isaías 32, 17, porque Él es Dios que juzga la justicia. Salmos 9, 5. Pero la paz no consiste simplemente en una justicia dura e inflexible. Debe hacerse aceptable y fácil si se combina casi por igual con caridad y un sincero deseo de reconciliación. Tal paz fue adquirida para nosotros y el mundo entero por Jesucristo, una paz que el apóstol encarna de la manera más expresiva en la misma persona de Cristo cuando se dirige a Él: Él es nuestra paz, porque fue Él quien satisfizo justicia completamente divina por su muerte en la cruz, destruyendo así en su propia carne todas las enemistades hacia los demás y haciendo posible la paz y la reconciliación con Dios para la humanidad. Efesios 2, 14, por tanto, el apóstol contempla en la obra de la redención, que es obra de justicia al mismo tiempo, obra divina de reconciliación y de amor. Dios ciertamente estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 19, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3, 16. 35. Tomás de Aquino, el ángel de las escuelas, descubrió también en este hecho la fórmula y la esencia misma de nuestra creencia, pues escribe que una paz verdadera y duradera es más cuestión de amor que de justicia. El motivo de su afirmación es que es función de la justicia simplemente eliminar los obstáculos a la paz, como por ejemplo, el daño causado o el daño causado. La paz misma, sin embargo, es un acto y es el resultado únicamente del amor. Summa Theologica, 2.2, Q29 Art 3, Ad 3. 36. De esta paz de Cristo, que habita en nuestros corazones y es, en efecto, el amor de Dios, podemos repetir lo que ha dicho el apóstol del reino de Dios, que también gobierna por el amor: el reino de Cristo no es carne y bebida. Romanos 14, 17. En otras palabras, la paz de Cristo no se alimenta de las cosas de la tierra, sino de las del cielo. Tampoco podría ser de otra manera, ya que es Jesucristo quien ha revelado al mundo la existencia de los valores espirituales y ha obtenido para ellos el debido reconocimiento. Él ha dicho, de que le sirve al hombre ganar el mundo entero y sufrir la pérdida de su alma. Matt 16, 26, también nos enseñó una lección divina de valor y constancia cuando dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que puede destruir ambas almas y cuerpo en el infierno. 37. Esto no significa que la paz de Cristo, que es la única paz verdadera, nos exija que renunciemos a todas las posesiones mundanas. Por el contrario, todo bien terrenal es prometido en tantas palabras por Cristo a los que buscan su paz: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 33, Lucas 12, 31. 38. Esta paz de Cristo, sin embargo, sobrepasa todo entendimiento humano, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7, y por esta misma razón domina nuestras pasiones pecaminosas y produce males como división, contienda y discordia, que resulta únicamente del deseo desenfrenado de posesiones terrenales, imposible. Si el deseo de las posesiones mundanas se mantuviera dentro de los límites y el lugar de honor en nuestros afectos se diera a las cosas del espíritu, lugar que sin duda merecen, la paz de Cristo vendría inmediatamente, a la que se uniría de una manera natural y feliz. Unión, por así decirlo, una mayor consideración por el valor y la dignidad de la vida humana. La personalidad humana también se elevaría a un nivel superior. 39. Ya hemos visto y llegamos a la conclusión de que la causa principal de la confusión, inquietud y peligros que son características tan prominentes de la falsa paz es el debilitamiento de la fuerza obligatoria de la ley y la falta de respeto a la autoridad, efectos que seguir lógicamente tras la negación de la verdad de que la autoridad proviene de Dios, el Creador y Legislador universal. 40. El único remedio para tal estado de cosas es la paz de Cristo, ya que la paz de Cristo es la paz de Dios, que no podría existir si no ordenara el respeto de la ley, el orden y los derechos de autoridad. En las Sagradas Escrituras leemos: hijos míos, mantengan la disciplina en paz. Eclesiásticos 17, mucha paz tienen los que aman la ley, oh Señor. Salmos 2, 165, el que teme el mandamiento, en paz morará. Proverbios 13, 13. Jesucristo dice muy expresamente: dad al César lo que es del César. Mateo exexai 21, incluso reconoció que Pilato poseía autoridad de lo alto, Juan 14, 11, al reconocer que los escribas y fariseos que, aunque indignos se sentaron en la silla de Moisés, Mateo 23, 2, no estaban sin una autoridad similar. En José y María, Jesús respetó la autoridad natural de los padres y estuvo sujeto a ellos durante la mayor parte de su vida. Lucas 2, 51, también enseñó, por la voz de su apóstol, la misma doctrina importante, que toda alma esté sujeta a poderes superiores, porque no hay poder sino de Dios. Romanos 13, 1, cf. también 1 Pedro 2, 13, 18. 41. Si nos detenemos a reflexionar por un momento que estos ideales y doctrinas de Jesucristo, por ejemplo,
sus enseñanzas sobre la necesidad y el valor de la vida espiritual, sobre la dignidad y santidad de la vida humana, sobre el deber de obediencia, sobre la base divina del gobierno humano, sobre el carácter sacramental del matrimonio y por consiguiente la santidad de la vida familiar. Si nos detenemos a reflexionar, repitamos, que estos ideales y doctrinas de Cristo, que de hecho son solo una parte del tesoro de la verdad que dejó a la humanidad, fueron confiadas por él a su Iglesia y solo a ella para su custodia, y que él ha prometido que su ayuda nunca le fallará en ningún momento porque ella es la maestra infalible de sus doctrinas en cada siglo y ante todas las naciones no hay nadie que no pueda ver con claridad el papel singularmente importante que la Iglesia católica puede desempeñar, e incluso debe asumir, para remediar los males que afligen al mundo de hoy y para conducir a la humanidad hacia una paz universal. 42. Dado que la Iglesia es por institución divina la única depositaria e intérprete de los ideales y enseñanzas de Cristo, ella es la única que posee en todo sentido completo y verdadero el poder de combatir eficazmente esa filosofía materialista que ya ha hecho y, todavía amenaza, tan tremenda daño al hogar y al Estado. Solo la Iglesia puede introducir en la sociedad y mantener en ella el prestigio de un verdadero y sano espiritualismo, el espiritualismo del cristianismo que, tanto desde el punto de vista de la verdad como de su valor práctico, es bastante superior a cualquier teoría exclusivamente filosófica. La Iglesia es maestra y ejemplo de buena voluntad mundial, porque es capaz de inculcar y desarrollar en la humanidad el verdadero espíritu de amor fraterno, San Agustín, de Moribus Ecclesiae Catholicae, y 43. Finalmente, la Iglesia puede encaminar la vida pública y privada por el camino de la justicia exigiendo que todo y todos los hombres sean obedientes a Dios que ve el corazón, a sus mandamientos, a sus leyes, a sus sanciones. Si las enseñanzas de la Iglesia pudieran penetrar de la manera que hemos descrito en los recovecos internos de las conciencias de la humanidad, ya sean gobernantes o súbditos, todos eventualmente estarían así informados de sus deberes personales y cívicos y sus responsabilidades mutuas. Que en poco tiempo Cristo sería todo y en todos. Colosenses 3, 11. 44. Puesto que la Iglesia es la guía segura y segura de la conciencia, pues solo a ella se le han confiado las doctrinas y la promesa de la asistencia de Cristo, no solo puede producir en el momento presente una paz. Esa es verdaderamente la paz de Cristo, pero puede, mejor que cualquier otra agencia que conozcamos, contribuir grandemente a asegurar la misma paz para el futuro, a hacer imposible la guerra en el futuro. Porque la Iglesia enseña, solo a ella le ha sido dada por Dios el mandato y el derecho de enseñar con autoridad, que no solo nuestros actos como individuos sino también como grupos y como naciones deben conformarse a la ley eterna de Dios. De hecho, es mucho más importante que los actos de una nación sigan la ley de Dios, ya que sobre la nación descansa una responsabilidad mucho mayor por las consecuencias de sus actos que sobre el individuo. 45. Cuando, por tanto, los gobiernos y las naciones sigan en todas sus actividades, ya sean nacionales o internacionales, los dictados de la conciencia fundamentados en las enseñanzas, preceptos y ejemplo de Jesucristo, y que son vinculantes para todos y cada uno de los individuos, entonces solo podemos tener fe en la palabra de los demás y confiar en la solución pacífica de las dificultades y controversias que pueden surgir de diferencias de puntos de vista o de conflictos de intereses. Ya se ha hecho y se está haciendo un intento en esta dirección, sus resultados, sin embargo, son casi insignificantes y, sobre todo, en la medida en que se puede decir que afectan a las grandes cuestiones que dividen seriamente y sirven para despertar a las naciones unas contra otras. Ninguna institución meramente humana de hoy puede tener tanto éxito en la elaboración de un conjunto de leyes internacionales que estarán en armonía con las condiciones mundiales como lo fue la Edad Media en posesión de esa verdadera Liga de Naciones, el cristianismo. No se puede negar que en la Edad Media esta ley fue frecuentemente violada, sin embargo, siempre existió como un ideal, según el cual se podían juzgar los actos de las naciones, y un faro que llamaba a los que habían perdido el camino de regreso al camino seguro. 46. Existe una institución capaz de salvaguardar la santidad del derecho de gentes. Esta institución es parte de todas las naciones, al mismo tiempo, está por encima de todas las naciones. Ella disfruta también de la máxima autoridad, la plenitud del poder de enseñanza de los apóstoles. Tal institución es la Iglesia de Cristo. Ella es la única que está preparada para realizar esta gran obra, pues no solo está divinamente encargada de dirigir a la humanidad, sino, además, por su propia constitución y la constitución que posee, por sus tradiciones ancestrales y su gran prestigio. Que no ha disminuido, pero que ha aumentado mucho desde el final de la guerra, no puede sino tener éxito en una empresa de este tipo donde otros seguramente fracasarán. 47. De estas consideraciones se desprende que la verdadera paz, la paz de Cristo, es imposible a menos que estemos dispuestos a aceptar los principios fundamentales del cristianismo, a menos que estemos dispuestos a observar las enseñanzas y obedecer la ley de Cristo, tanto en vida pública y privada. Si se hiciera esto, entonces la sociedad, colocada por fin sobre un fundamento sólido, la Iglesia podría, en el ejercicio de su ministerio divinamente dado y por medio de la autoridad de enseñanza que resulta de ello, proteger todos los derechos de Dios sobre los hombres y naciones. 48. Es posible resumir todo lo que hemos dicho en una palabra, el reino de Cristo. Porque Jesucristo reina sobre la mente de las personas por sus enseñanzas, en sus corazones por su amor, en la vida de cada uno por el vivir de acuerdo con su ley y la imitación de su ejemplo. Jesús reina sobre la familia cuando ésta,
modelada según los santos ideales del sacramento del matrimonio instituido por Cristo, mantiene intacto su verdadero carácter de santuario. En tal santuario de amor, la autoridad paterna se modela según la autoridad de Dios, el Padre, de quien, de hecho, se origina y del que incluso recibe su nombre. Efesios 3, 15, la obediencia de los niños imita la del divino niño de Nazaret, y toda la vida familiar está inspirada en los sagrados ideales de la Sagrada Familia. Finalmente, Jesucristo reina sobre la sociedad cuando los hombres reconocen y reverencian la soberanía de Cristo, cuando aceptan el origen divino y el control sobre todas las fuerzas sociales, reconocimiento que es la base del derecho de mandar para los que tienen la autoridad y del deber de obedecer para los que son súbditos, un deber que no puede sino ennoblecer a todos los que están a la altura de sus exigencias. Cristo reina donde se reconoce la posición en la sociedad que él mismo ha asignado a su Iglesia, pues otorgó a la Iglesia el estatus y la constitución de una sociedad que, en razón de los fines perfectos que está llamada a alcanzar, debe ser considerado supremo en su propia esfera, también la hizo depositaria e intérprete de sus divinas enseñanzas y, por consiguiente, maestra y guía de cualquier otra sociedad. 49. Es, por tanto, un hecho indiscutible que la verdadera paz de Cristo solo puede existir en el reino de Cristo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. No es menos incuestionable que, al hacer todo lo posible para lograr el restablecimiento del reino de Cristo, estaremos trabajando de la manera más eficaz hacia una paz mundial duradera. Pío X, al tomar como lema restaurar todas las cosas en Cristo, se inspiró desde lo alto para sentar las bases de esa obra de paz que se convirtió en el programa y tarea principal de Benedicto XV. Estos dos programas de nuestros predecesores deseamos unirnos en uno, el restablecimiento del reino de Cristo por la paz en Cristo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Con fuerza y fuerza, nos esforzaremos siempre por lograr esta paz, poniendo nuestra confianza en Dios, quien cuando nos llamó a la silla de Pedro, prometió que la asistencia divina nunca nos fallaría. Pedimos que todos nos ayuden y cooperen con nosotros en esta nuestra misión. En particular, les pedimos que nos ayuden, venerados hermanos, a ustedes, sus ovejas, a quienes nuestro líder y Señor Jesucristo ha llamado a alimentar y cuidar como la porción más preciosa de su rebaño, que comprende a toda la humanidad. Porque, eres tú a quien el Espíritu Santo ha puesto para gobernar la Iglesia de Dios, Hechos XX, 28, a ti a quien sobre todo, y principalmente, Dios ha dado el ministerio de la reconciliación, y que por tanto eres para Cristo embajadores. 2 IOUAR. V, 18, 20. Ustedes participan de su poder de enseñanza y son los dispensadores de los misterios de Dios. ICOUAR. 4, 1. Ustedes han sido llamados por él la sal de la tierra, la luz del mundo, Mateo V, 13, 14, padres y maestros de los pueblos cristianos, un modelo del rebaño de corazón, y Pedro V, 3, y serás llamado grande en el reino de los cielos. Mateo V, 19, en resumen, ustedes son los eslabones de oro, por así decirlo, por los cuales todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se mantiene compacto y bien unido, Efesios 4, 15, 16. 50. De vuestra loable laboriosidad, hemos tenido una prueba bastante reciente con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Roma y de la celebración del centenario de la Sagrada Congregación de la Propagación de la Fe, cuando varios centenares de obispos de todas las secciones del mundo se reunieron con nosotros ante la tumba de los santos apóstoles. Aquella reunión fraterna, tan solemne, por la gran cantidad y alta dignidad de los obispos presentes, llevó nuestro pensamiento a la posibilidad de otra reunión similar de todo el episcopado aquí en el centro de la unidad católica, y de los muchos resultados efectivos que podría seguir a tal encuentro hacia el restablecimiento del orden social después de los terribles desórdenes por los que acabamos de pasar. 51. Apenas nos atrevemos a incluir, en tantas palabras, en el programa de nuestro pontificado la reunión del concilio ecuménico que Pío IX, el pontífice de nuestra juventud, había convocado, pero que no pudo concretar más que para completar una parte, aunque más importante, de su trabajo. Nosotros, como líder del pueblo elegido, debemos esperar y orar por una señal inconfundible del Dios de misericordia y de amor a su santa voluntad en este sentido. Jueces V, 17. 52. Mientras tanto, aunque somos muy conscientes de que no es necesario exhortarlos a mayores y más celosos esfuerzos, sino más bien otorgarles la alabanza que tan ricamente merecen, pero la conciencia misma de nuestro oficio apostólico, el hecho de que somos el Padre común de todos, nos obliga a suplicarles que exhiban en todo momento un amor muy especial y tierno hacia esa numerosa familia de hijos espirituales que está, de manera muy especial, comprometida con su inmediata supervisión. Por los informes recibidos de usted por nosotros y por la fama pública, que está ampliamente confirmado en la prensa y de muchas otras formas, sabemos muy bien qué agradecimiento debemos, en unión con usted, rendir al buen Dios por la gran obra. Lo cual, según lo permitió la ocasión, lo ha hecho a través de ti y de tus predecesores. 53. En particular, nos referimos a las innumerables y diversas actividades iniciadas para la educación y el desarrollo, así como para la santificación tanto del clero como del laicado, las organizaciones de clérigos y laicos formadas para ayudar a las misiones en sus múltiples actividades, tanto físico y moral, de orden natural y sobrenatural, mediante la difusión a lo largo y ancho del reino de Cristo.
Nos referimos a las diversas organizaciones de jóvenes que han contribuido a desarrollar un amor tan ardiente y verdadero por la Sagrada Eucaristía y una devoción tan tierna por la Santísima Virgen, virtudes que han asegurado su fe, su pureza y su unión unos con otros, a las solemnes celebraciones en honor del Santísimo Sacramento, en las que el Divino Príncipe de la Paz es honrado con procesiones triunfales verdaderamente reales, por cerca de la Sagrada Hostia. 54. Son manifiestos los frutos de tal piedad, la amplia difusión y gran actividad del apostolado que, con la oración, el boca a boca, la prensa religiosa, el ejemplo personal, las obras de caridad, busca por todos los medios llevar las almas al Sagrado Corazón de Jesús y restaurar en el mismo Sagrado Corazón su soberanía sobre la familia y la sociedad. Nos referimos también a la santa batalla librada en tantos frentes para reivindicar para la familia y la Iglesia los derechos naturales y divinamente dados que poseen sobre la educación y la escuela. Finalmente, incluimos entre estos frutos de piedad a todo ese grupo de movimientos, organizaciones y obras tan queridas por nuestro corazón paternal que pasa por el nombre de Acción Católica, y por las que nos hemos interesado tan intensamente. 55. Todas estas organizaciones y movimientos no solo deben seguir existiendo, sino que deben desarrollarse cada vez más, siempre, por supuesto, según las condiciones de tiempo y lugar parezcan exigir. No se puede cuestionar el hecho de que estas condiciones son a veces muy difíciles y exigentes tanto de pastores como de fieles, una cantidad grande y creciente de sacrificio y trabajo. Pero como tal obra es vitalmente necesaria, es sin duda una parte esencial de nuestra vida cristiana y del sagrado ministerio y, por tanto, está indisolublemente ligada a la restauración del reino de Cristo y al restablecimiento de esa verdadera paz que puede ser que se encuentra solo en su reino, la paz de Cristo en el reino de Cristo. 56. Dile, pues, a vuestro clero, venerables hermanos, que sabemos que han trabajado con tanta devoción en estos diferentes campos de actividad para la Iglesia de Cristo, y cuya labor hemos visto de cerca e incluso en la que hemos participado y que tanto apreciamos. Altamente, dígales que cuando cooperan con usted, están unidos con Cristo y guiados por él a través de usted, que al mismo tiempo ellos también cooperan con nosotros, y que los bendecimos con nuestra bendición paternal. 57. No es necesario agregar, venerables hermanos, cuánto dependemos del clero regular para ayudar en la ejecución exitosa de las diferentes partes de nuestro programa. Sabéis también cómo nosotros la magnífica contribución que han hecho a la vida interior de la Iglesia y a la difusión del reino de Cristo. Están impulsados no solo por los preceptos, sino también por los consejos de Cristo. Tanto en el santo silencio del claustro como en las obras piadosas fuera de los muros del convento, exhiben los altos ideales de la perfección cristiana por sus obras de verdadera piedad, por mantener en la mente del pueblo cristiano los ideales puros de Cristo, por el ejemplo que dan debido a su abnegada renuncia a todas las comodidades y bienes materiales del mundo, mediante la adquisición de tesoros espirituales. Por la consagración de todo su ser al bien común, emprenden actividades verdaderamente milagrosas que socorren todos los males espirituales y corporales, y ayudan a todos a encontrar un remedio seguro o una ayuda a los males que debemos encontrar. Como atestigua la historia de la Iglesia, los miembros de las órdenes religiosas, bajo la inspiración del amor de Dios, a menudo han llegado tan lejos en su obra de predicar el Evangelio que han entregado su vida por la salvación de las almas, por lo tanto por su la muerte difundiendo la unidad de la fe y la doctrina de la fraternidad cristiana y, al mismo tiempo, ampliando cada vez más los límites del reino de Cristo. Y ayudemos a todos a encontrar un remedio seguro o una ayuda para los males que debemos encontrar. Como atestigua la historia de la Iglesia, los miembros de las órdenes religiosas, bajo la inspiración del amor de Dios, a menudo han llegado tan lejos en su obra de predicar el Evangelio que han entregado su vida por la salvación de las almas, por lo tanto por su la muerte difundiendo la unidad de la fe y la doctrina de la fraternidad cristiana y, al mismo tiempo, ampliando cada vez más los límites del reino de Cristo. Y ayuden a todos a encontrar un remedio seguro o una ayuda para los males que debemos encontrar. Como atestigua la historia de la Iglesia, los miembros de las órdenes religiosas, bajo la inspiración del amor de Dios, a menudo han llegado tan lejos en su obra de predicar el Evangelio que han entregado su vida por la salvación de las almas, por lo tanto por su la muerte difundiendo la unidad de la fe y la doctrina de la fraternidad cristiana y, al mismo tiempo, ampliando cada vez más los límites del reino de Cristo. 58. Dile a tus fieles hijos de los laicos que cuando, unidos a sus pastores y obispos, participan en las obras del apostolado, tanto individual como social, cuyo fin final es dar a conocer y amar más a Jesucristo, entonces son más que nunca una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo comprado, de quien San Pedro habló en términos tan elogiosos. Y Pedro 2, 9. Entonces, también, están más unidos que nunca con nosotros y con Cristo, y se convierten en grandes factores para lograr la paz mundial porque trabajan para la restauración y la expansión del reino de Cristo. Solo en este reino de Cristo podemos encontrar esa verdadera igualdad humana por la cual todos los hombres son ennoblecidos y engrandecidos por la misma nobleza y grandeza, porque cada uno es ennoblecido por la preciosa sangre de Cristo. 59. Sin embargo, estos mismos cambios sociales, que han creado y aumentado la necesidad de cooperación entre el clero y los laicos a los que acabamos de referirnos, han traído consigo nuevos y más graves problemas y peligros. Como consecuencia de la conmoción causada por la Gran Guerra y de sus consecuencias políticas y sociales, las ideas falsas y los sentimientos malsanos, como una enfermedad contagiosa,
se han apoderado de la mente popular de tal manera que tenemos graves temores de que incluso algunos de los lo mejor de nuestros laicos y del clero, seducidos por la falsa apariencia de verdad que poseen algunas de estas doctrinas, no han sido del todo inmunes al error. 60. Muchos creen o afirman creer y aferrarse a la doctrina católica en cuestiones tales como la autoridad social, el derecho a la propiedad privada, las relaciones entre capital y trabajo, los derechos del trabajador, las relaciones entre Iglesia y Estado, religión y país, sobre las relaciones entre las diferentes clases sociales, sobre las relaciones internacionales, sobre los derechos de la Santa Sede y las prerrogativas del Romano Pontífice y el Episcopado, sobre los derechos sociales de Jesucristo, que es el Creador, Redentor y Señor no solo de los individuos sino de las naciones. A pesar de estas protestas, hablan, escriben y, lo que es más, actúan como si ya no fuera necesario seguir, o que no se quedaran quietos en plena vigencia. 61. Hay una especie de modernismo moral, legal y social que condenamos, no menos decididamente que condenamos el modernismo teológico. 62. Es necesario recordar siempre estas enseñanzas y pronunciamientos que hemos hecho, no es menos necesario despertar ese espíritu de fe, de amor sobrenatural y de disciplina cristiana, lo único que puede llevar a estos principios la comprensión correcta y puede llevar a su observancia. Esto es particularmente importante en el caso de los jóvenes, y especialmente de los que aspiran al sacerdocio, para que en la confusión casi universal en la que vivimos, al menos, como escribe el apóstol, no sean lanzados de un lado a otro, y llevados con todo viento de doctrina por la maldad de los hombres, por la astucia astuta, con la que acechan para engañar. Efesios 4, 14. 63. Desde este centro apostólico de la Iglesia de Cristo, volvemos la mirada hacia aquellos que, lamentablemente en gran número, o ignoran a Cristo y su redención o no siguen en su totalidad sus enseñanzas, o están separados de la unidad de su Iglesia y, por lo tanto, están sin su redil, aunque también han sido llamados por Cristo a ser miembros de su Iglesia. El vicario del Buen Pastor, al ver tantas ovejas descarriadas, no puede sino recordar y hacer suyas las palabras sencillas pero expresivas de Cristo, palabras que están impregnadas por los anhelos nacidos del deseo divino, y otras ovejas yo tengo, que no son de este redil, a ellos también debo traer. Juan X, 16, no puede dejar de regocijarse por la maravillosa profecía que llenó de alegría incluso el Sagrado Corazón de Jesús. Y oirán mi voz, y habrá un redil y un pastor. Que Dios, y nosotros nos unimos a ustedes y a todos los fieles en esta oración, pronto haga realidad su profecía al transformar esta consoladora visión del futuro en una realidad presente. 64. Una de las manifestaciones sobresalientes de esta unidad religiosa, y un feliz augurio para el futuro, es ese hecho, del todo inesperado, pero notorio, del que tenéis conocimiento, venerables hermanos, hecho que quizás no agrada a algunos, pero ciertamente muy consolador para nosotros y para usted, es decir, que recientemente los representantes y gobernantes de prácticamente todas las naciones, motivados por un deseo común e instintivo de unión y paz, se hayan dirigido a esta sede apostólica. Para vincularse más a nosotros o renovar en algunos casos los lazos de simpatía y amistad que nos habían unido anteriormente. Nos alegramos de este hecho, no solo porque aumenta el prestigio de la Santa Iglesia, sino porque se hace cada vez más evidente por todos lados, y especialmente por la experiencia actual, que grandes posibilidades de paz y felicidad, incluso aquí abajo, tal unión con nosotros posee para la sociedad humana. Aunque la Iglesia está comprometida por Dios, en primer lugar, con el logro de propósitos espirituales e imperecederos, debido a la conexión muy íntima y necesaria de las cosas entre sí, tal misión sirve igualmente para promover la prosperidad temporal de las naciones y los individuos. Incluso más que si se instituyera principalmente para promover tales fines. 65. La Iglesia no quiere, ni debe desear, mezclarse sin causa justa en el sentido de los asuntos puramente civiles. Por otro lado, no puede permitir o tolerar que el Estado use el pretexto de ciertas leyes de regulaciones injustas para dañar los derechos de un orden superior al del Estado, para interferir con la Constitución dada a la Iglesia por Cristo, o violar los derechos de Dios mismo sobre la sociedad civil. 66. Hacemos muy propios, venerables hermanos, las palabras que Benedicto XV, de feliz memoria, pronunció en la última alocución que pronunció en el consistorio del 21 de noviembre del año pasado, cuando habló de los tratados solicitados o que nos propusieron varios estados. No podemos permitir que nada perjudicial para la dignidad o la libertad de la Iglesia se introduzca en estos tratados, porque es de suma importancia que la seguridad y la libertad de la Iglesia estén protegidas en todo momento. Y especialmente en nuestros días, y esto en el interés duradero de la propia sociedad humana. 67. Apenas es necesario decir aquí lo doloroso que nos es notar que de esta galaxia de poderes amigos que nos rodean falta uno, Italia, nuestra querida tierra natal, el país donde la mano de Dios, que guía a los cursos de la historia, ha sentado la silla de su vicario en la tierra, en esta ciudad de Roma que, de ser la capital del maravilloso Imperio Romano, fue hecha por él la capital del mundo entero, porque la hizo la sede de una soberanía que, como se extiende más allá de los confines de naciones y estados, abarca en sí a todos los pueblos del mundo entero. El mismo origen y naturaleza divina de esta soberanía exige, los inviolables derechos de conciencia de millones de fieles de todo el mundo exigen que esta sagrada soberanía no debe ser, ni debe parecer nunca ser. 68. Las verdaderas garantías de la libertad, de ningún modo perjudiciales,
sino al contrario de incalculable beneficio para Italia, que la divina providencia, gobernante y árbitro de la humanidad, ha conferido a la soberanía del vicario de Cristo aquí abajo, garantías que durante siglos se han adaptado tan maravillosamente a los designios divinos para proteger la libertad del romano pontífice, que ni la divina providencia misma se ha manifestado ni el ingenio humano ha descubierto todavía ningún sustituto que compense la pérdida de estos derechos. Estas garantías, declaramos, han sido y siguen siendo violadas. De ahí que se haya creado una cierta condición anormal de los asuntos que ha turbado gravemente y, hasta el momento actual, sigue turbando las conciencias de los católicos de Italia y del mundo entero. 69. Nosotros, por lo tanto, que somos ahora los herederos y depositarios de los ideales y deberes sagrados de nuestros venerados predecesores, y como ellos solos investidos con autoridad competente en un asunto tan importante y responsables ante nadie más que Dios por nuestras decisiones, protestamos, como han protestado ante nosotros, contra tal estado de cosas en defensa de los derechos y de la dignidad de la sede apostólica, no porque nos mueva alguna vana ambición terrena de la que deberíamos avergonzarnos, sino por un sentido de nuestro deber para con los dictados de la propia conciencia, teniendo siempre presente que también nosotros debemos morir algún día y la terrible cuenta que debemos rendir al juez divino del ministerio que él ha confiado a nuestro cuidado. 70. En todo caso, Italia no tiene ni tendrá en el futuro nada que temer de la Santa Sede. El Papa, sea quien sea, siempre repetirá las palabras: pienso pensamientos de paz, no de aflicción. Jeremías ex 11, pensamientos de una verdadera paz que se funda en la justicia y que le permiten decir con sinceridad: justicia y paz se han besado. Salmos 11. Es tarea de Dios realizar esta hora feliz y darla a conocer a todos. Los hombres de sabiduría y de buena voluntad seguramente no permitirán que golpee en vano. Cuando llegue, será una hora solemne, una grande, con consecuencias no solo para la restauración del reino de Cristo, sino también para la pacificación de Italia y del mundo. 71. Rezamos con mucho fervor y pedimos a los demás que recen también por esta ansiada pacificación de la sociedad, especialmente en este momento en que, después de 20 siglos, se acercan el día y la hora en que los hombres de todo el mundo celebrarán la venida de los humildes y mansos entre nosotros. Del dulce príncipe de paz, en cuyo nacimiento las huestes celestiales cantaron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Lucas 2, 14. 72. Como augurio de esta paz para la humanidad, que la bendición apostólica que invocamos sobre ti y tu rebaño, sobre tu clero, tu pueblo, sus familias y hogares, traiga felicidad a los vivos, paz y descanso eterno a los muertos. Desde lo más profundo de nuestro corazón, como signo de nuestro amor paternal, te impartimos a ti, a tu clero y a tu pueblo, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 23 de diciembre del año 1922, primero de nuestro pontificado.